Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Otra vez, otra semana más con ustedes aquí. Esta vez el capítulo 27, que acuérdense que es la continuación de la semana pasada, de la vida de Elsa Wolf. Y estamos aquí en Radio Faro y la historia puta de Canarias. ¿Qué pasó, Carmita? ¿Cómo ¿Es historia puta? Es la historia puta, sí. ¿Qué tal, Dieguito Flores? Yo, maravilloso, feliz y contento de la vida. Una cosa, he recuperado el Nirvana. Joder, qué guay. Esto de ganar un juicio a uno le da... Sí, pero no solamente eso, sino que estás mejor en el trabajo, estás menos apurado. Sí, todo. Porque estuviste en la última acción. Bueno, sí es verdad que he tenido... La semana pasada, la anterior estaba... Hubo un momento en que yo he tenido... No, esto es porque es curioso, porque le pasa también a algunos compañeros que también se dedican a hacer guías, que he tenido que hacer rutas en 3 idiomas a la vez, que claro, que hay momentos en que acabas tú despersonalizado o tripersonalizado, no sé, ¿sabes? Yo a ti te... ¿sabes? Aparte del grupo de mi niño, yo te he contado esto ya, tío, Pues no estás sin Frander. O sea, ya, pero ya. El cerebro ha vuelto a su lugar, se me ha dejado de dislocar la mente. Hombre, claro. ¿Y tú qué tal, Carmita? Yo bien, como siempre, ¿para qué me preguntas? Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Por favor. Qué cosa, de verdad. Yo siempre estoy bien. Pues nada, como les decía Carmita, hoy vamos a continuar con la historia de Elsa Wolf. Les hacemos un pequeñito resumen del capítulo anterior de la semana pasada. Elsa Wolf fue una señora que venía originaria de Alemania, que había nacido en Berlín como Elsa Papke, que como ahí tienen la tradición de que cuando se casan, pues, bueno, ahí todavía hoy en día hay gente que sigue asumiendo el apellido del marido. Y ella conoce a su marido mientras es enfermera, conoce a su marido que es médico. Desgraciadamente este fallece a causa de una herida por la Primera Guerra Mundial y Elsa se revira muchísimo contra los imperios, contra todo el sistema que hay en ese momento y se hace de izquierdas y comunista. Se replantea su vida, claro. Potente. En los años 30 llega a España, se casa con un cartero. Con un funcionario de correo. Con un funcionario de correo. Y como él lo destinan a Telde, en el 35 llega a Telde. En el capítulo pasado les contamos cómo desde su llegada a los pocos meses ya la policía la fichó y todo porque... Sin hacer nada, ¿eh? Sin hacer nada de eso, porque había tenido o sea, se había visibilizado muchísimo como una gran sindicalista que incluso llegó a salir en la prensa a este respecto. De manera gratuita, además. Total. Y ¿dónde habíamos dejado el capítulo anterior? Pues que ella llega en el 35 y en el 36 es cuando tenemos desgraciadamente el golpe de Estado y el inicio de la dictadura franquista. Y nos habíamos quedado justo en el día del golpe de Estado, el 18 de julio. Y el 19, que fue un acontecimiento. Porque Elsa se concentró en la plaza de San Gregorio en Telde junto a muchísima gente que eran jornaleros, sindicalistas, gente digamos de este entorno. Un poco para los que no conozcan Telde les explicamos cómo funciona la ciudad. El casco histórico está dividido en varios, o sea, la zona antigua está dividido en varios barrios. Los dos más grandes son San Gregorio, que es la parte de arriba, que es el barrio que antiguamente, durante la conquista y muchos siglos después, fue la zona donde estaban las zonas de cultivo, los ingenios azucareros, donde vivieron las personas esclavizadas en Telde, donde luego vivieron los jornaleros en las condiciones más precarias. Entonces San Gregorio siempre había arrastrado lo que era una situación muy precaria y una mentalidad diferente a la de San Juan. ¿Por qué? Porque mientras ellos, o sea, Elsa Wolf y su entorno estaban concentrados en la Plaza San Gregorio en defensa de la democracia y la república, en el barrio de San Juan estaban concentrados los falangistas. Y San Juan, pues, históricamente es el barrio en la parte de abajo de la ciudad. Y es donde está el ayuntamiento. Donde está el ayuntamiento, donde está la basílica, donde está el poder, donde está el Palacio del Conde de la Vega Grande, o sea, donde han estado las familias, de las familias más ricas de toda Canarias, y también las familias potentes y grandes de Telde. O sea, hay incluso, bueno, esto es una curiosidad, porque ahí en Telde se dice mucho que cuando alguien es de San Juan se le llama sanjuanero, pero sanjuanero no es solo que sea de San Juan, sino también es medio pijo. De sanjuanero. Tiene su idioma propio. Total, o sea, tiene ese doble sentido de, ay, sanjuanero, perdona, ¿sabes? Y las habíamos dejado ahí. Elsa y su gente en San Gregorio, los falangistas en San Juan. En San Juan. Falangista y Guardia Civil. ¿Qué ocurre con todo esto? Que bueno, que los que se habían atrincherado en San Juan se les suma un contingente de soldados que habían venido de Las Palmas para ayudarles. Y entonces ocuparon el ayuntamiento o sea, con una sencillez muy grande. Y de ahí dicen, oye, pues están los que están defendiendo la República en San Gregorio. Nos dirigimos todos para allá, para arriba. Y antes de llegar, incluso empezaron a disparar a las personas que estaban concentradas en la plaza. O sea, nada, iba a decir una tontería.
pues no, o sea, fueron bastante con la idea bastante clara de que no querían, sí, claro. O sea, bueno, esta cosa que después horriblemente se pusieron a hacer, que era lo de erradicar el gen rojo y toda esta vaina, sí. Ya se ven aquí movimientos muy, muy heavy, porque no fueron a decir, oye, ríndanse, no, fueron a por ellos. Sí. Fueron a por ellos echando disparos y claro, la gente salió corriendo, evidentemente, o sea, porque no es una situación en la que tú te quedes quieta. Elsa y su marido, junto con otros bastantes compañeros, pues salen huyendo en distintas direcciones, pensando en juntarse más adelante, en cómo puede ser. Aquí voy a contar yo también una anécdota, que es que si alguna vez van a la iglesia de San Gregorio en Telde, cuando entran en el altar principal a la izquierda van a ver unos agujeros, son los disparos de bala que se mantienen de ahí, que alguien dice que esos disparos de bala fueron de unos comunistas que dispararon y que disparó al santo, a San Gregorio, y el San Gregorio hizo el milagro y desvió la bala. Ese día no fue, porque ese día quedó claro en el juicio de que los sindicalistas que estaban allí no tenían armas. Claro, por eso es un milagro que tiene una invención detrás, pero como una casa, porque al final es un milagro que buscaba culpabilizar a los comunistas, a los socialistas, claro. A los sindicalistas, pero que no tiene ningún sentido además, porque es que los dispararon eran, o sea, los que lo hubieran podido dar a la escultura de San Gregorio o eran los falangistas. Claro que eran los que tenían armas. En todo caso. Pero bueno, se tienen todos que dispersar y ¿qué pasa? Que se tienen que esconder porque ya de repente en ese momento les queda clarísimo, o sea, estamos en una situación de guerra, o sea, vienen a por nosotros. Sí. Entonces, Elsa se esconde durante 3 días en Telde hasta que el 22 de julio una mujer, desgraciadamente, dio el soplo de que había una pareja sospechosa escondida en una choza en la zona de Las Rosas. ¿Dónde está la zona de Las Rosas? O sea, llegó hasta Huime, que Las Rosas es cuando van, por ejemplo, desde el Carrizal hasta Cruz de Arinaga, en vez de por la pista, por la carretera de adentro. Sí, por la carretera de adentro. ¿Y quiénes eran esta pareja sospechosa que había llegado a esconderse allí? Pues Elsa y otro compañero, un compañero que había sido un concejal socialista, y con lo mismo, los pillaron, los detuvieron y fueron llevados a la comandancia militar de Las Palmas. Ese mismo día, el 22 de julio, hubo otro chivatazo que puso a los golpistas, o sea, a los falangistas, tras las pistas del marido de Elsa, Juan de Peso Díaz, que era aquel que habíamos dicho que era el camarero, el cartero, el funcionario de correo, anarcosindicalista, que había sido el gran amor de Elsa, porque iban con un pensamiento a muerte de los derechos laborales, y estaba escondido en la finca de los huérfanos cerca de la zona de Gando, cerca de la zona del aeropuerto, para que se ubique también la gente fuera de Gran Canaria, y que estaba siendo protegido por el maquinista de un pozo que había ahí. Pero les dieron el chivatazo, aunque cuando llegaron los golpistas ya había huido. ¿Por qué había huido? Porque se había enterado que habían capturado a Elsa, a su mujer. Y entonces le pudo más porque claro, es que cuando la gente se quiere tanto e intenta ayudarse de cualquier manera, a él le pudo más el amor a su mujer y decide entregarse creyendo que así iba a poder estar con ella y así por lo menos iban a poder estar en ese momento. Es que fue más como inocente. Él se va, o sea, él cuando se entera que la mujer fue capturada, él sale del escondite donde él estaba y se va a Las Palmas, a la comandancia civil, a merodear por allí, y allí lo encontraron, dando vueltas a ver de qué manera podía acercarse a ella. Claro, me parece tan tierno. A mí me da una ternura increíble y por otro lado es como, Dios mío, o sea, qué bonito por su parte, pero qué, joder, lo que pasó. Sí, pero es por no dejar a la compañera sola. Por no dejar a la compañera sola, que hay que valorarlo mucho. Yo creo que era lo mismo que si hubiera sido un compañero de partido, de sindicato, que por no dejar solo al compañero, ¿sabes? Y claro, y en ese caso, pues claro, pues... Y lo encontraron por ahí al día siguiente. Y lo toman declaración y bueno, pues a partir de raíz de aquí ya empieza ese proceso judicial que nosotros le habíamos dicho en el primer capítulo, que es de donde se puede reconstruir gran parte de esta historia. Y a él lo llevan, fíjate, que aquí me enteré de algo que no sabía. A él lo llevan al castillo de San Francisco. ¿Sabes cuál es el castillo de San Francisco, Las Palmas? Cuéntame. El que está arriba en el hospital militar. Ah, sí, es que antiguamente había varios castillos fortificados en la ciudad. Sí, pues yo nunca había visto el castillo de San Francisco. Sí, lo que pasa es que un montón de veces los restos están... Pero yo no he estado por esa zona tampoco. Pero claro, es que quien llega ahí arriba, está el hospital militar, es en una loma, no, es como un tablado, una extensión así esplanada, el típico, el de toda la vida, que se ve toda la ciudad, y detrás está el castillo de... No se imaginen que esa es la gente que nos escucha fuera de Canarias, la palabra castillo les da esa idea de castillo europeo con sus torres. No. Aquí nosotros castillo lo llamamos a las fortificaciones militares, que es verdad que eran fortificaciones potentes, o sea, pero no es la idea de castillo europeo. No, es el castillo, un castillo de una fortificación militar. Bueno, pues el 18 de enero de 1937 empieza
el consejo de guerra para Elsa Wolf y 37 personas más. Y este consejo de guerra estaba presidido por el juez Pedro Sopranis Arriola y los acusa a todos de rebelión. Los nombres que damos aquí, que se vamos a recordar, los nombres que hemos dado aquí, y la gente, que no he puesto tantos nombres por no ser pesada, porque en el libro este estaban los nombres de los sindicalistas, los que fueron apresados, o sea, el libro está el libro muy de incógnita, bien, el libro de incógnita. Tiene una manera de redactar que a mí me cuesta a veces, pero eso es mi problema, no del escritor. Y el libro está muy bien, o sea, está muy bien documentado y está todo sacado del proceso 39-36, o sea, que está por escrito y documentado, ¿vale? Entonces, el juez instructor había solicitado penas de muerte para Elsa, para el marido y para 3 de los compañeros, que eran los más allegados, los que se habían concentrado en Telde, y para el resto habían distintas penas de prisión. Por ejemplo, había 30 años de prisión para 15 civiles, 20 años de prisión para los otros, que todos eran civiles, sí, pero así lo escribían ellos, para 20 para otros 3, 14 años para otros 6, y el resto fue absuelto. Que lo único que hicieron fue estar ese día en la plaza. Claro, es que esto arrasaron por sordo y malilla. No hacía falta que hicieras nada, sino que estuvieras allí de pie. Y que alguien dijera que estuviste ahí. O sea, a los Bukele. A los Bukele. Total. Rángala. Bueno, pues a Elsa, aquí fueron crueles a mano poder. A Elsa le conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión mayor, que es una cadena perpetua, casi. Pero mantuvieron la pena de muerte para el marido y para los otros 3 compañeros. Mire, le notificaron esto el 27 de enero, que era el día de su cumpleaños. El policía que le notificó la pena de muerte del marido, todavía le dijo, cuando ella empezó a llorar, le dijo, pues deberías alegrarte, porque tú por lo menos escapaste de esta, claro. Ella dice que no volvió, por supuesto, no volvió a celebrar nunca más su cumpleaños. Claro, es que encima el marido que está ahí por no querer dejarla ella sola. Claro. O sea, es que... ¿Sabe? Y el otro metiendo el dedo. Sí, lo hicieron por crueldad. El caso es que a los 4 reos se lo llevan aquella misma noche, a las 9:30 de la noche, se lo llevan a un cuartel que había en la montaña de la Isleta, que creo que se llamaba la Brigada de las Palmas, y a las 6:30 de la mañana del día siguiente lo fusilaron a los 4. Esa era una mujer, claro, con todo lo que había pasado, más lo que pasó después en la cárcel, que ahora se lo contará también entre Dieguito y yo, lo vamos a contar. Elsa no era una mujer dada a confidencia, claro, tantos años, pues todo se trancó, y ella no era mujer dada a confidencia, pero hubo una señora que sí le dio testimonio a este escritor y que le dijo que ella... le había contado una vez, cuando hablando de este tema, le había dicho que los militares le habían autorizado para acceder a la camioneta en la que iban los cuerpos de los fusilados, e incluso consintieron que tomase la camisa ensangrentada de mi marido. O sea, la pobre le quitó la camisa al marido para llevársela como recuerdo. Bueno, en fin, qué dolor. Ella, Elsa sufrió un calvario, claro, en el sistema penitenciario franquista, y además siendo presa política, porque en las cárceles franquistas, las presas políticas, mujeres, además si eran madres podían llevarse a sus hijos, los que se los llevaban. Y entonces ellas pasaron un calvario, pasaron hambre, de hecho murieron algunas de las que estaban más cerca de ella, murió de inanición. Tenía que convivir con cucarachas y con chinches. Hablaban también que a veces en la pata de los camastros ponían pequeños depósitos de agua para que las cucarachas, cuando subieran por las patas, cayeran en el agua, las chinches no llegaran a la cama. Bueno, de hecho pasaron tanto frío que una de las reclusas sacaba la lana de los jergones, los vellones de lana de los jergones, para hilarla y hacer chaquetas. La invención de esta gente. Y luego, claro, vivían como podían. Una de ellas sabía abrir las llaves, la cerradura de las cárceles, y por la noche salían de
de las celdas, en fin. El caso es que la vida para Elsa fue mucho peor que las demás. ¿Por qué? Porque Elsa era atea y atea recalcitrante, y además esa era su manera de resistir. Y ni iba a misa y tampoco cumplía con la parafernalia católica, que no solamente es ir a misa, sino en días de festivo besarle los pies al niño Jesús, besar los pies al Señor, es decir, toda esta parafernalia que tiene el culto católico, ella se resistía a hacerlo y se pasaba media vida en la celda de castigo o de aislamiento. Ella al principio lo pasaba fatal, pero ¿qué pasa? Que ella empezó a encontrarle, digamos, a esos tiempos que ella pensaba en la celda de castigo, empezó ella a tener en cuenta como un espacio donde ella reflexionar y pensar y disociarse de lo que estaba viviendo. Y tanto era así que muchas veces se autoinculpaba, porque a veces, claro, los fallos de las compañeras eran porque no tenían más fuerza, a lo mejor y está trabajando o cargando, se les caían las cosas de las manos o lo que sea, y ella, que era una mujer fuerte y tal, a veces se autoinculpaba y decía que lo había hecho ella, y también se comía el marrón de las demás. Y todo eso, esto que ella generara un mundo alrededor en el que ella se podía, digamos, alejar de todo y tener otra manera de vivir el confinamiento. Esto además, todo el tema de cómo son las cárceles durante el franquismo, en realidad es un tema muy muy interesante. Nosotros ya lo tratamos en aquel capítulo, no sé si se acuerdan, que hablábamos de la prisión de Tefía, sí, que se usó con presos políticos, pero también que se mandó muchos presos homosexuales desde Gran Canaria sobre todo. Y yo creo que lo mencioné en un capítulo por un viaje que estuve a Barcelona, pero yo esto, o sea, de verdad que no puedo dejar de recomendárselo a nadie, que es que la cárcel La Modelo, que fue la cárcel que el régimen usó en todo el medio de la ciudad de Barcelona para represaliar a muchísima gente, hoy en día es un espacio visitable, o sea, todo el espacio de la cárcel, pero tiene una exposición allí donde van hablando de todo el tema. Se me ponen los pelos de punta porque es que yo estuve allí, acabé llorando, o sea, en el sitio. Y ahí explicaban cómo, por ejemplo, también justamente la iglesia era uno de los elementos fundamentales en el sistema de represión dentro de la propia cárcel. Es que los curas eran la mano derecha de los directores de las cárceles. Y en el caso de la prisión de Tefía, era obligatoria. O sea, la misa, digamos, lo que acabo de decir, toda la liturgia católica era obligatoria. Y en el caso, por ejemplo, de la prisión de Tefía en Fuerteventura, que si quieren escuchar el capítulo, nosotros lo recomendamos porque todos nuestros capítulos son maravillosos. Son maravillosos y recomendables. Total. Pues ahí, por ejemplo, claro, quien hizo gran parte del sistema de represión, bestial y tortura allí, también fue el cura, uno de los principales elementos en eso. Pero bueno, volviendo a la vida de Elsa, Elsa en 1943 la quisieron extraditar a la Alemania. 1943 era la Alemania nazi. Una señora comunista, sindicalista, reconocidísima por esto. O sea, recordemos que esta mujer estuvo 1 año y medio solo en Telde, y en ese año y medio ya salió en prensa, ya recibió denuncias por defender los derechos de los trabajadores. O sea, no es que estuvieran mandando, o sea, la estaban vendiendo en ese caso. Sí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, concretamente esto lo intentaron hacer el 30 de mayo, pero el cónsul alemán de aquel momento se inhibió de este proceso, y esto fue lo que le salvó, o sea, probablemente le salvó la vida a Elsa, porque si no hubiera acabado seguramente en un campo de concentración nazi, donde acabaron todos los demás comunistas, claro, y desgraciadamente cuando muchísima gente falleció en unas condiciones también horrorosas. No la mandaron a Alemania, pero tampoco la dejaron quedarse en Gran Canaria. Al final, ¿qué decidieron? Enviarla a El Hierro, la isla donde no hay mucha información de la estancia en la que estuvo allí. Sí, es verdad que también, para que ustedes lo sepan, estaba confinada, eso sí. Estaba confinada, y para aquellos que sean de fuera de Canarias, que nos estén escuchando, hay una situación que se repite mucho, que es que la gente incómoda de Península se solía mandar en exilio o en presa aquí a Canarias. Pero aquí a Canarias también ocurría, entonces, ¿qué se solía hacer? Utilizar las islas no capitalinas con menor población para mandar a la gente allí confinada. Y en este caso, pues claro, desde Gran Canaria, que en ese momento pues era isla con muchísimo, bueno, hoy en día sigue habiendo una diferencia de población enorme entre Gran Canaria y El Hierro. La idea era, claro, de ejercer un control social enorme sobre esa persona. En el año 43, ¿cómo sería aquello? Claro, porque es marcar no, y que pocos años más tarde una sequía tremenda en el Hierro, que una hambruna.
Pues ella la mandan al Hierro. De aquí tenemos poca información, pero lo que sí se sabe después es que se le levantó el confinamiento y que cuando se le levantó el confinamiento, Elsa decidió marcharse a Santa Cruz de Tenerife, que ya en 1950 aparece en el padrón de Santa Cruz como institutriz en este caso. Elsa, que tuvo una vida terriblemente dura después de todo el tema del golpe de Estado, nosotros que cuando hablamos de mucha gente con el tema de la represalia, pues siempre hablamos de historias a veces que son... Dura, claro. Dura. En el caso de Elsa, pues Carmen y yo veníamos hablando de que ella pudo seguir adelante, igualmente con una situación terriblemente dolorosa detrás. Sí, se vio sola. Pero consiguió, bueno, se mantuvo en Santa Cruz de Tenerife durante más de 25 años y todo este tiempo que estuvo allí estuvo trabajando en academias o dando clases particulares, que le daba clases a alumnos de la Escuela Náutica, de la Escuela Superior de Comercio, e incluso porque, claro, Elsa venía del entorno que venía, sí, y a quien no podía pagarse las clases, ella se las daba gratis en el salón de su casa. Ella tuvo, durante ese tiempo, hay testimonios de gente que fue alumna suya y que llegó, que fue gente, ¿sabe? Que tuvieron puestos importantes en la administración, o sea, que ella formó muy bien a la gente, era una buena maestra y que había gente que se lo reconoció. Ella tuvo, o sea, pudo sobrevivir al régimen, pero no la dejaron tranquila, eso sí, o sea, porque durante todos estos años que estuvo ella allí, le hacían pasar controles de rigor que además eran, o sea, un marcaje absoluto. Horrible. Porque era citarla en la comisaría de la policía, dejarla sentada horas y horas y horas sin atenderla. Claro, o sea, porque muchas veces una de las cosas que utilizan muchos regímenes represores es el desconocimiento, el terror a lo que puede pasar, porque tú entras aquí a la comisaría y nadie te dice nada durante horas. Es un sistema terrorista. Claro, y eso es... O sea, te comes el coco no sabes con lo si peor. te van a meter en un departamento para interrogarte, no sabes si van a darte un escrito donde dice que te van a registrar tu casa, si te van a dejar retenida, si te van a volver a meter en la cárcel, y la tenían allí horas y horas, y a lo mejor todo el día sentada en una silla sin atenderla, para luego al final de la tarde decirle, mire, que se puede ir a su casa. Que se marche. Que esto que puede parecer un poco frívolo, pero es tener en cuenta eso, es tener en cuenta el darle la cabeza a las vueltas de todo lo que te puede pasar en ese momento. Y ese es un sistema represor que utilizó desgraciadamente Franco, que por ejemplo desgraciadamente también a mí en Chile con Pinochet se utilizó. Es que es una táctica de tortura eso también. Eso le ocurrió a ella, pero aún así a modo de resistencia, porque esta mujer no solo daba clases gratis a quien no pudiera pagarlas, sino que a modo de resistencia el 1 de mayo se colocaba un clavel rojo en la solapa de la blusa y salía a la calle sí. Que esto también parece una tontería, pero eso en la España franquista, el 1 de mayo en los años 50 eso era una declaración de intenciones como un burro, porque el día de ellos en España en la época de Franco por supuesto no se celebraba el 1 de mayo, que era el Día Internacional, el Día del Trabajador, internacionalmente y durado por el sindicalismo, sino que se celebraba el 15 de mayo, el Día de San Isidro el Labrador. Ese era el Día de los Trabajadores. Ese era el Día de los Trabajadores. Que ayuso todo. Sí. Ahí lo dejo. Entonces, claro, salir a la calle con un clavel en la solapa. Era una gran declaración de intenciones y bueno, eso sí, ella en este periodo ya final se fue separando del Partido Comunista. ¿Se fue separando no? Bueno, cortó relaciones. El Partido Comunista estaba en la clandestinidad en este momento, pero ella igualmente cortó relaciones y a mí es que me encanta el motivo. Sí. Me fascina. Tiene figura hasta la sepultura, ¿eh? Porque dice, o sea, sus declaraciones fueron que los mandos del partido se entrometían en la vida privada de sus miembros, considerando inmoral que las mujeres se pintaran y se arreglaran. Te digo a ti que el Partido Comunista de aquellos años, a lo mejor en los años 30, no sé, pero el Partido Comunista de los 60, 50, era machista y homófobo, porque pensaban que la homosexualidad era la decadencia. Y luego en este caso, claro, o sea, el juzgar a una compañera que lo había dado todo, o sea, por si se pintaban los labios, tío, por si ponía falda, es que... o sea, por cómo lucía, ¿sabes? O sea, volver a juzgar a una mujer por cómo decide salir a la calle. Y fíjense ustedes que ella en los años 50 ya tenía claro, perdona, que tú me vas a mí que me vas a ir. Claro, pero claro, a esta mujer, ¿sabes? A esta mujer, te quedas ahí. ¿Sabes? Vamos, arranca. A mí es que estas cosas también me encantan, porque muchas veces siempre mucha gente dice, no, es que esto es moderno, es que esto no sé qué, no sé cuánto. Y tú indagas en la historia
historia y ves siempre a la gente diciendo, perdona, que tú me vas a echar esto a mí encima. Es que ya lo dimos una vez. Lo que no puede ser, no puede ser, ni ahora en ese 500 años. O sea, el dolor es el dolor, el abuso es el abuso, la esclavitud es la esclavitud y los abusos Y el machismo. Y el machismo. Y se daba cuenta, ¿sabes? ¿Cómo acaba la vida de Elsa? Porque bueno, ya estamos llegando al final del episodio también. En este caso, muerto Franco. Ya, esta mujer consiguió sobrevivir a Franco. Es que esto ya también es un mérito con todo lo que pasó. Sobrevivió a Franco, pero le diagnostican un proceso agudo de hipertensión ocular que con el tiempo podría acabar en una ceguera irreversible. Cuando supo del diagnóstico, ¿qué es lo que decide hacer? Pues desaparecer y no ser una carga para nadie. Se viaja hasta Málaga, donde ahí había... De lo poco que tenía, que ella tenía una cama. Como se mudaba tanto, ella solo tenía una cama, una mesa y 4 sillas, creo que decía. Era lo que tenía, lo que me veía hoy encima. Y se fue, pues, parece ser a Málaga, donde había tenido recuerdos muy felices con su esposo. Con su segundo marido. Con su segundo marido, y que, como decía Carmita, que no quería ser una carga para nadie. Se fue en el 76 y ahora mismo no se sabe de ella, no se supo de ella. De hecho, la gente, o sea, incluso cuando estuvo en Santa Cruz, la gente más veterana de Telde, del Partido Comunista de Telde, no sabía nada de ella. Ella se fue, ¿sabes? Se perdió, ¿sabes? Es como si se perdiera en el tiempo. Sí, es una imagen al final, un poco así, digamos. Se fue para Málaga, la tía, que no tenía, ¿sabes? Una mujer libre. No tenía. Bueno, claro, ¿qué le va a coger cariño a esto, coño, con todo lo que pasó? O sea. Y claro. Aquí con esto ya les terminamos el segundo capítulo, que de verdad que... Una mujer súper interesante. Porque Carmita hace un par de semanas les dijo que íbamos a traerle la historia de una señora que con muchísimo interés. Sí. A mí la verdad es que la vida de Elsa a mí me fascina, porque además el hecho de que, por ejemplo, como les contamos la semana pasada, que ella misma decidiera que aquellos que estaban explotando a trabajadores por contratar pocos, decía, pues como caben más te voy a mandar más trabajadores. O sea, que veías que estaba dispuesta a de verdad defender la causa y decir de que se tiene que acabar ya este tema de explotación laboral. Había un paro tremendo abajo en el sur en aquella época, años 30. O sea, a mí eso... En fin. Chiquillo, ¿qué quiere que les diga? Yo me he quedado, esta historia me dejó plof el otro día y me ha dejado plof ahora. A mí me ha dejado plof, pero por otro lado también es como Yo sé que es coherente con su manera de ver el mundo. O sea, es coherente. Yo, o sea, he vivido lo que he tenido que vivir, he resistido lo que he tenido que resistir, he hecho lo que me tocaba, y ya está. Me voy a morir, me voy, que me estoy quedando ciega. Pues voy al sitio donde yo fui feliz con mi marido. ¿Sabes? Bueno, señores. Hasta aquí hemos llegado con otro capítulo. Hasta aquí llamo, venga, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Radio Faro otra vez, como siempre, por dejarnos venir aquí y contarles todas nuestras paranoias y sobre todo las grandes historias putas de Canarias, de estas que no se conocen, pero que... Y nada. Que son súper interesantes. Y nos vemos la semana que viene. Y si alguna vez pasan por la Plaza San Gregorio en Telde y quieren entrar a la iglesia, ahí sigue el agujero de bala milagroso, extraño o falso. Extraño, que no tiene ningún sentido. Nos vemos, gracias. Pues venga, buenas tardes.